Muy buenos días en México, buenas tardes en Europa. Estamos hoy con el europarlamentario emanado de Vox, Germán Terch. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar contigo. Me da mucho gusto tenerte por acá, un invitado de lujo. Pues lo primero que quisiéramos comentar es acerca de Vox. Vox es un partido que es el que más ha crecido en España en los últimos 5 años. ¿A qué atribuyes esto? Bueno, a que era necesario. Vox es una respuesta pues, a la crisis, yo diría que terminal, de un régimen exhausto, de un sistema de partidos que ha demostrado no estar a la altura de los retos de la actualidad. Y son partidos que se han acostumbrado a un sistema perezoso, corrupto, de consenso en lo peor, en consenso realmente en lo que es el sistema de partidos, en un sistema de partidos en el cual se hacen favores mutuos y se turnan, pero haciendo prácticamente lo mismo. Se han asimilado, es una socialdemocracia en general, una socialdemocracia de derechas, otra de izquierdas, se pelean un poquito en el Parlamento, pero después cuando llegan al gobierno el uno y el otro, pues se turnan, no cambian nada, todos hacen concesiones a la extrema izquierda, concesiones al separatismo, y esto ha ido derivando en España hacia una situación que ya hoy en día es insostenible. Es insostenible económicamente, es insostenible institucionalmente, es insostenible territorialmente. Y frente a eso, la respuesta, la reacción nacional que muchos llevamos esperando muchos años, muchos lustros, diría, se ha producido ahora y se ha producido pues bajo el liderazgo de un grupo pequeño encabezado por Santiago Abascal, que dio la sorpresa hace 4 años, casi 3 años, todavía no hace 3 años, en Andalucía, haciendo caer con su irrupción en el Parlamento andaluz, haciendo caer un régimen socialista que llevaba 40 años, más tiempo que Franco llevaba los socialistas en Andalucía, se habían apropiado de todo, habían robado, malversado, tenían un sistema de corrupción absolutamente engrasado con el dinero público y sin embargo, bueno, pues se logró desalojar a los socialistas gracias a eso, gracias a la irrupción de Vox. Y ahí empieza, digamos, el auge de una alternativa a todo lo viejo, a todo lo que hay y que está cristalizando, por supuesto, se encuentra con inmensas resistencias, porque los otros partidos reaccionan como gato panza arriba cuando ven que alguien realmente es distinto, es radicalmente distinto a ellos y no quiere un pacto con ellos para compartir con ellos el mismo sistema, sino lo que quiere es cambiar el sistema. Y entonces eso, entran en pánico y claro, y se ponen furiosos. Y la izquierda lo que hace es llamarnos fascistas y nazis y extrema derecha y ultraderecha y esas cosas, lo típico. Y la derechita, pues poco menos, pues más o menos hace lo mismo, ¿no? Pero con poco éxito porque seguimos creciendo y somos realmente la única alternativa real a los partidos actuales. Germán, vemos la decadencia del centrismo, de los partidos muy al centro, no solo en España, sino en todo el mundo, en México, en toda América Latina. Vemos que están como ya en decadencia, la gente no los quiere. ¿Por qué? Porque vemos también al mismo tiempo a las izquierdas radicalizadas totalmente, este marxismo posmoderno, devorando los valores tradicionales de Occidente y se requiere una respuesta mucho más fuerte, una respuesta mucho más seria. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, los partidos, ya he dicho que más o menos los partidos del consenso, que son los partidos, y vamos a México, pues ahí tenemos, por ejemplo, el PAN, cuando la visita de Santiago Abascal y nosotros que fuimos a México hace unas semanas, ya vimos cuál fue la reacción, hubo una serie de gente valiente que se mantuvo en la firma de la Carta de Madrid, que es una carta simplemente de movilización contra los totalitarios, contra el narcocomunismo, contra esa simbiosis
del crimen organizado y el movimiento comunista que existe en Iberoamérica y que tanta tragedia ha traído a Venezuela, y dirigido desde Cuba está otra vez en Bolivia, ha entrado ahora en Perú, está desestabilizando Chile. En fin, es esa tragedia y alimenta el terrorismo y el narco en Colombia. Todo eso, bueno, pues ahí tienes unos partidos que son flojos, porque son partidos pues muy oportunistas, que están por la conveniencia, que casi ninguno está ya realmente con convicciones y con proyecciones de hacer política, de hacer cambios reales en la sociedad, sino lo que hacen es vivir dentro de esa sociedad en su puestecillo, más o menos sobrevivir, ¿no? Ese es. Mientras tanto, la ultraizquierda, o sea, lo que es el Foro de Sao Paulo, lo que es el crimen organizado, cada vez, con el movimiento comunista, cada vez quiere más poder y va entrando en los países y va corrompiendo, va comprando ministerios, va comprando gente, va comprando voluntades de políticos, de administración, y ha pegado el salto al Atlántico, está en Europa, está en España. El Foro de Sao Paulo ha entrado en el gobierno español. Tenemos a los comunistas en el gobierno español, pero tenemos al socialismo del PSOE, que tantísimos vínculos tiene con lo peor y más corrupto del régimen venezolano, ¿no? Del régimen narcocomunista, un régimen narcotraficante y criminal, acusado de crímenes de lesa humanidad por las Naciones Unidas, de miles y miles de desaparecidos. Y con ese régimen tiene unos tratos, unos secretos, otros menos secretos, pero un gobierno europeo, de la Unión Europea. Y aquí tenemos, yo estoy en este momento en Estrasburgo, en mi despacho en Estrasburgo. Si quieren, les enseño lo bonito que es el canal que tengo aquí atrás. Bueno, pues en Estrasburgo y en Bruselas tenemos a una serie de personajes que actúan como auténticos cómplices del Foro de Sao Paulo, de Maduro. Ahora se ha decidido mandar una misión observadora a unas elecciones fantasmales en noviembre, a una dictadura, unas elecciones en una dictadura. ¿Pero qué es eso? ¿Qué sentido tiene que la Unión Europea vaya a legitimar unas elecciones en una dictadura criminal que mata a la gente, que detiene a la gente de madrugada, que hace desaparecer a la gente, y pretenden hacer unas elecciones y que esas elecciones las controle la Unión Europea para ver si son perfectas o un poquito imperfectas? Es una farsa, ¿no? Es una farsa las elecciones y es una farsa la observación también. Pero está pasando. ¿Por qué está pasando? Pues porque tiene simpatías. ¿Por qué tienen simpatías en Europa los regímenes criminales como la dictadura cubana o la dictadura venezolana? Pues por muchas cosas, entre otras porque son poderosos, porque mueven mucho dinero, ¿no? Porque no solo mueven masas ingentes de dinero de la cocaína, sino que abren puertas, firman contratos, hacen de todo. Hay muchos políticos españoles enriquecidos y después hay muchos ladrones venezolanos viviendo en España también, ¿no? Que se han llevado, que han saqueado a su pueblo y viven en España comprando fincas y todo tipo de inmuebles por la capital, ¿no? Gente que se ve que jamás ha ganado ese dinero honradamente. Pero bueno, es decir, eso existe. Frente a eso, como digo, lo que hace falta son pues un partido que crea en los valores tradicionales, que tenga firmeza y que tenga coraje para enfrentarse a esta gente. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí con la Carta de Madrid y el Foro de Madrid. Intentamos que suceda en toda Iberoamérica, porque nosotros pensamos en términos de la hispanidad. Sí, te voy a preguntar un poquito más adelante de eso, pero antes te quiero preguntar, vemos a la izquierda todavía organizada en el Foro de Sao Paulo, ahora también en el Grupo de Puebla, también últimamente en la CELAC, pero sí. ¿Cuál sería la influencia detrás de estos grupos de China? Creo que aquí un factor muy importante y que muchas veces se deja fuera del análisis es la influencia del Partido Comunista de China, que sin duda auspicia, pero ¿qué tanto tú distingues, qué tanto disiernes
que existe, digamos, una influencia política, económica, de financiamiento a todos estos grupos de izquierda o de narcoizquierda en América Latina y quizás en Sí, otros países. Yo creo que hay una alianza, que decir, hay una gran presencia china, la hay rusa también, la hay muy importante iraní, de Teherán, que es un eje que ha funcionado mucho, el de Caracas, y también La Paz, y Cuba y La Habana con Teherán, para financiar también a grupos para desestabilizar democracias. Pero China está presente en todos los países iberoamericanos, ya está comprando infraestructura, está comprando deuda, está creando deuda, haciendo inversiones, financiando inversiones que generan un endeudamiento con China y una dependencia de China enorme en muchos de estos países, y eso por supuesto, crea una dependencia y crea una obediencia, porque los chinos al principio son muy sonrientes y ofrecen de todo y parece que lo regalan todo y están dispuestos a facilitarlo todo. Es una cadena de felicidad lo que ofrecen, ¿no? Es decir, la inversión, el dinero para la inversión, la ejecución de la infraestructura, en fin, lo van ofreciendo todos, pero de repente se da uno cuenta de que tiene medio país, o tiene el país absolutamente dependiendo de la voluntad de una dictadura férrea como es la China, que con ambiciones de todo tipo y realmente sin el más mínimo escrúpulo, y un régimen que en estos momentos está demostrando, digamos, una voluntad de avasallamiento y una voluntad de comportamientos agresivos muy preocupante. Y desde luego está presente en todas las desestabilizaciones de las democracias presentes, por supuesto, más allá de lo que son las fuerzas de choque, que son fuerzas, como digo, comunistas, fuerzas del Foro de Sao Paulo, muchas de ellas dirigidas por Cuba, por agentes cubanos, por venezolanos, que están en todas partes, que están incendiando en Santiago de Chile y están incendiando en el Cauca, en Colombia, y que están en Perú en manifestaciones, o están en Perú o en Bolivia en otras desestabilizaciones previas. En fin, quiere decir que hay un gran movimiento internacional en contra de la democracia, en contra de la civilización occidental, en contra de la libertad, y tienen unos mecanismos y unas posibilidades que los defensores no tenemos. Por eso los defensores tenemos que suplir, los defensores de la civilización occidental debemos suplir una serie de cosas que nosotros no tenemos, es decir, la falta de escrúpulos, por ejemplo, ni el capital derivado de una potencia como es China, donde toda la empresa privada realmente actúa como parte integrante del poder del Partido Comunista, ¿no? Sean la empresa que sea, todos actúan a su dictado y con su obediencia. Y por otra parte, por supuesto, lo que es todo el dinero del crimen organizado y del narcotráfico de que disponen los grupos para crear alianzas, los cárteles mexicanos con los izquierdistas ecuatorianos o bolivianos o peruanos o argentinos, ¿no? O brasileños, en un Brasil donde hay elecciones el próximo año también, igual que en Colombia, ¿no? Que son dos países que se defienden todavía con la democracia. Vamos a ver. Desde luego es una situación, estamos en una situación muy fluida, una situación enormemente peligrosa, pero por el otro lado con una gran oportunidad de la revuelta de los pueblos, de volver a identificarnos realmente con aquellos valores y con esas raíces y con esa fe en nosotros mismos, en nuestra civilización, que nos libere y que nos vuelva a fortalecer frente a toda esta debilidad que hemos demostrado en décadas, donde lo único que hemos hecho ha sido retroceder por pereza, por indolencia, por codicia, por estar dedicados solo a los negocios y no darse cuenta de que había que hacer una lucha cultural
hemos estado en retroceso frente a la izquierda y la izquierda ha invadido, ha ocupado los espacios, el espacio público, ha ocupado la cultura, ha ocupado las universidades, ha ocupado la educación y ha ocupado los medios de comunicación. Y ellos tienen todo eso, hay que recuperarlo, hay que hacer una reconquista. En ese sentido, esa es la palabra, de alguna forma, que Vox utiliza muchas veces, la reconquista, ¿no? Frente a tanto que hemos perdido por dejadez, como digo, por dejadez y por desidia, por desinterés, por pereza, por cobardía, muchas veces también, ¿no? Tanta cobardía como ha habido. En fin, hay mucho trabajo por delante. Vemos también que China ha extendido sus intentos de hegemonía a Estados Unidos y que ha sido bien recibido por el progresismo, por esta revolución que tiene muchas similitudes con la revolución cultural china, empezando por la cultura de la cancelación. Parece que el maoísmo y la cultura woke, el progresismo norteamericano, van totalmente de la mano. ¿Cuál sería tu punto de vista específicamente sobre eso, ya para pasar a los países de América Latina y las elecciones próximas? Sí, es muy trágico lo de Estados Unidos, lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido, hubo una reacción frente a Obama, frente a la gran mentira de Obama, como Obama debilitó permanentemente a los Estados Unidos y la defensa occidental y a Occidente en general, como sus traiciones y sus titubeos en Siria y tal trajeron pues la invasión de Crimea, trajeron una intervención y un reforzamiento iraní enorme en su alianza con Rusia. En fin, el daño de Obama fue grande. Vino la reacción con Trump y ¿qué pasó? Que toda esa izquierda socialdemócrata se alió con lo más radical para hacer campaña permanente contra Trump y contra la política de Trump, toda a través de un rodillo de mentiras enormes. Yo he intervenido ahora en el Parlamento Europeo, intervine ayer por la noche para recordar, hablaban de desinformación en las redes y digo, la mayor desinformación que ha habido en los últimos 4 años ha sido la supuesta colusión entre Rusia y Trump. ¿Quién la ha desmentido después cuando ha resultado ser totalmente falsa? Y la mayor censura que ha habido ha sido la censura que se ha ejercido sobre la información que existe sobre el hijo de Biden y sobre Biden mismo, ¿no? Que han tapado todos los medios, las redes, todos los medios de comunicación de Occidente, se han puesto de acuerdo para no hablar de algo que hubiera hecho un daño inmenso a la candidatura de Biden. Esa hipocresía inmensa que hay ahí en ese sentido. Y China está en Estados Unidos, ha entrado, si se ve, es terrorífico ver la cantidad de, por ejemplo, oficiales generales del ejército de altísima graduación masivamente pagados por empresas chinas. Están todos en la reserva y están en la reserva, pero trabajando para empresas chinas, cientos de generales y de altos oficiales del ejército norteamericano trabajando pero masivamente. Y después cómo han entrado las empresas chinas en Estados Unidos, cómo está ahí está la deuda norteamericana en esas manos y otros países que están haciendo lobby para que sigamos deslocalizando en Occidente, en Europa, sigamos deslocalizando industria hacia China para depender aún más de China, de lo que dependemos, donde se produce en gran parte, hay medicamentos que ya solo se producen en China, ¿no? En fin, tenemos que cambiar el rumbo ese, y ese rumbo se cambia con la conciencia, con la percepción del peligro, con la reacción, con la firmeza, con la conciencia, y apelando realmente a lo que defendemos, a nuestros valores, a la familia, al respeto a la vida, a la nación, a nuestro pasado, a nuestra historia, a nuestra libertad, a nuestros antepasados que lucharon por esa libertad, en fin, a todo el cuadro de memoria y de existencia, de identidad que tenemos. Eso es lo que nos vale
para nosotros defendernos y defender un espacio de una sociedad que es más compasiva, más justa, más generosa, mejor, porque da más libertad y más prosperidad y más felicidad a los seres humanos. Nuestra sociedad es la mejor sociedad, la sociedad occidental, de valores occidentales, esta sociedad surgida sí de una proyección cristiana de la vida, de que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y como tal somos cada uno únicos. Las personas, los individuos somos uno insustituibles. No somos piezas chinas que somos intercambiables, individuos grises, sin familia, sin pasado, sin identidad, que se pueden intercambiar y que aunque mueran a millones pues siempre son sustituidos por otros porque da igual, porque son todos iguales. Nosotros no pensamos así de la sociedad y esa sociedad nuestra, la buena, la tenemos que defender y la tenemos que defender con firmeza y con conciencia. Bueno, vienen las elecciones en Chile en noviembre, ya en poco tiempo. Ahí está José Antonio Kast, me parece que es un excelente candidato. Luego vendrán en el próximo año, en los primeros meses, en Colombia, las elecciones y así. En Venezuela son una farsa. Tenemos las elecciones en Brasil en octubre, 2 de octubre de 2022, y también las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y nosotros nos hemos ido agrupando la derecha, el conservadurismo en América Latina y en España, no con muchos, digamos, grupos. Tenemos la Carta de Madrid que nos ha ido agrupando. En Estados Unidos está el CIPAC que acaba de suceder en Brasil, en fin. Pero yo creo que a la derecha y al conservadurismo nos falta más instrumentos, más organizaciones. Nosotros tenemos el Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano, en el que yo presido en México. Es brasileño, de origen brasileño, pero está extendiéndose. Pero ¿qué más podemos hacer, Germán, para ayudar a que la derecha se organice? Colaborar, nosotros nos tenemos que organizar. Igual que el mal se organiza, se tiene que organizar el bien. El bien tiene que utilizar las sinergias, los cauces, tiene que unirse, tiene que hablar, tiene que crear contenidos para que la gente tenga armas, armas de dialécticas. Tiene que tener convicciones, tenemos que volver a la educación, tenemos que dar el prestigio que requiere la cultura y el respeto, la de verdad, no esa especie de sucedáneos que presenta la izquierda. Tenemos que volver realmente a retorno a una serie de valores de firmeza y de virtudes del ser humano. Y esos unen mucho. O sea, que hay que crear conocimiento entre nosotros, conexiones, sinergias, movernos. Nosotros con la Carta de Madrid estamos haciendo eso. Aquí también hemos creado el grupo en el ECR, en el Grupo Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo. Yo presido el Grupo de Acción Política Iberoamericano. Estamos continuamente viajando y viendo a gente y desde aquí no paramos de estar comunicando con hermanos iberoamericanos en todos los países, eso para crear esas bolsas de conciencia y esos movimientos, ayudar a los diferentes movimientos a ponerse en marcha, defender la sociedad libre, defender la democracia con firmeza, no dejarse intimidar por la violencia. Ese tipo de actitudes en el sentido de crear unos sólidos tejidos de personas, familias con valores que se defiendan frente a la agresión permanente de los medios de comunicación y de la delincuencia y del propio poder, del abuso del poder, volver al respeto a las leyes, a que todos seamos realmente iguales ante la ley y que los matones no tengan siempre la ventaja y siempre tengan la de ganar. Los peores, los que utilizan la violencia, los que utilizan el delito, los que utilizan la opresión, la intimidación y el miedo, esos que no ganen siempre eso, ¿sí?
que tengamos los demás, tengamos formas de defendernos frente a ellos, es decir, de formar comunidad, formar y formar la democracia firme, la democracia sólida, la democracia que tenga resistencia y voluntad de defensa. Eso es lo importante, defender la democracia y defender al individuo, el ser humano, el valor absoluto de la vida, de la vida que es con la familia. En fin, son tantos los valores positivos, creativos, de que dan solidez a la comunidad, a una comunidad humana, para hacer frente a la maldad, a los que quieren destruir, a los que quieren matar, a los que desprecian a los seres humanos la vida, que desprecian la vida del no nacido, igual que desprecian la vida del viejo, del anciano, que desprecian en realidad, que se quieren imponer. En fin, el reto sí es un reto eterno, es el reto, en el fondo es el reto de la libertad y del bien frente a la tiranía y el mal, ¿no? En eso estamos. Bueno, no sé si gustas agregar algo. Muchísimas gracias. Muy bien, oye, pues nada, que un abrazo muy fuerte a México y a ver cuándo volvemos y a ver si nos dedica unas amables palabras otra vez vuestro presidente, que siempre nos ilusiona mucho que hable de Vox. En todo caso, Vox, que es una necesidad para España y que se está extendiendo y que vamos a celebrar ahora la gran fiesta de Viva 21 este fin de semana. Vox, que es una gran necesidad aquí, es una gran necesidad de renovación para todos los países hermanos en Iberoamérica, y a todos les deseo que tengan una reacción nacional en defensa de la democracia y en defensa de la libertad, como la que estamos protagonizando nosotros en España y otros grupos en Europa, que tenemos cada vez más partidos y más movimientos en defensa de estos valores también en Europa, que hacen mucha falta. Muchísimas gracias. Un Muy gusto bien. por acá. Un abrazo. Encantado. Un cordial saludo. Gracias. Adiós. Hasta luego.